Yo estoy convencido que el principal problema de Pemex, lo que llevó a Pemex a estos extremos de debilitamiento, fue la corrupción. Si acabamos con la corrupción, Pemex va a renacer. Y esto aplica para el país. Me dice la cuenca de Burgos. Le pongo ese ejemplo. Se invirtió muchísimo. Se le dio un contrato especial a Repsol de España para extraer gas. Se partió de la concepción de que de esta manera se iba a producir más gas en Burgos con este contrato. Se le dio muchísimo dinero a la empresa, no se aumentó la producción y fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa, mal negocio para Pemex, porque me lo preguntó, por eso estoy respondiendo. Tengo toda la historia de esos contratos onerosos, costosísimos y sin producción y sin beneficio para Pemex y para la nación. Ese es el principal problema, la corrupción. En este caso es inyectar recursos, quitarle carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción. Y esto nos va a permitir sacar adelante a la empresa. Es el desafío que tenemos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre. Amigos cibernautas, de verdad muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy lunes 18 de febrero del año 2019. Y bueno, como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Ya escuchó usted el enorme problema que tenemos, que yo creo que todo mundo lo sabe, que en Petróleos Mexicanos existe una enorme corrupción. El presidente de la República habla de que la cuarta transformación del país avanza sin violencia con el propósito fundamental de abatir la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo al país. Lo ha dicho el presidente reiteradamente, que es preciso acabar con ese gravísimo problema, no solo desde el punto de vista moral, sino porque deriva en robos al dinero de los mexicanos, señaló Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo Federal aseguró que el combate a la corrupción permitirá ahorros importantes y bueno, permitirá también que ya no haya gasolinazos, endeudamientos del país o incremento de impuestos, pues los tecnócratas, dice el presidente, irresponsables, abandonaron el campo y actualmente también se importa gran parte de los productos que se consumen en México. Y desde luego habla de que en Pemex todo esto ha sido pues un mal negocio
para la nación, un jugoso negocio para Petróleos Mexicanos y quienes lo dirigían, contratos onerosos, sin producción, sin beneficios para el pueblo de México. Y es que déjeme decirle que el presidente pues a Petróleos Mexicanos con el que se pretende, y esto se estará discutiendo ahora, se dice aproximadamente el día 20 de este mes de febrero, donde se propone pues esta reforma que propone el presidente de la República al Poder Legislativo. Ahí propone pues prácticamente Morena dar más poder al director de Petróleos Mexicanos. Se prevé discutir miércoles y aprobar Petróleos Mexicanos, integrar un programa de emergencia ante la crisis económica, los cambios que de dictamen de reforma a la ley de Petróleos Mexicanos. Este documento generado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que se prevé discutir y aprobar el próximo 20 de febrero, o sea el día miércoles, plantea diversos cambios a más de 30 artículos de la ley que rige pues a esta empresa productiva del Estado llamada Petróleos Mexicanos. Desde luego esta iniciativa, no crean que nace erradicar la enorme corrupción que ahí existe, que seguramente así es, todos los mexicanos lo sabemos, hay una enorme corrupción, complicidades de muchos funcionarios, pero hasta qué punto el Consejo de Administración dejará de tener importancia en la directriz, en el rumbo de Petróleos Mexicanos en este país, porque no hay que olvidar, pues, amigos, que tenemos inversionistas extranjeros en esta empresa. La presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo Federal, escúchelo usted muy bien, a través del Director General de Petróleos Mexicanos, dirigir, ejecutar, administrar y operar de manera integral para cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación que mandata el interés nacional. Se indica así desde el principio en esta iniciativa a discutir en la comisión dominada por legisladores, desde luego, del grupo parlamentario de Morena. El director general de Pemex, en esta iniciativa, se pretende que forme parte del Consejo de Administración de esta empresa, en donde tendrá voz, pero no voto, sobre los asuntos que se traten en su interior. Se propone también que el Consejo de Administración no podrá sesionar sin la presencia del director general, que en este caso pues es Octavio Romero, ¿no?, el actual director de Petróleos Mexicanos. La iniciativa de reforma, amigos cibernautas, por si no está usted enterado, estipula también dejar en manos del director general decisiones como modificar la estructura orgánica del personal de Pemex, las remuneraciones que recibirán los servidores públicos que estén adscritos a la empresa, proponer al Consejo de Administración el plan de negocio de la petrolera y sus subsidiarias, llámese exploración, producción, ¿no?, todas esas subsidiarias, Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica, esas subsidiarias, Pemex Ductos Refinación, todo eso que son subsidiarias de esta paraestatal. Y además será a propuesta del director general
el que el Consejo de Administración fije y ajuste los bienes y servicios producidos por Pemex, entre otras estipulaciones. Sobre las contrataciones, la propuesta de reforma de la Comisión de la Cámara Baja elimina, a través de la modificación del artículo 8 de la ley de Pemex, la prohibición que tiene actualmente la empresa paraestatal para generar algunos contratos con terceros de manera directa. Al respecto, legisladores del PAN, pues con respecto a esta situación en la que esta reforma pues de Pemex pretende reducir pues a la nada prácticamente al Consejo de Administración, que prácticamente el presidente de la República podrá dirigirlo, ordenarlo, planear lo que él considere. El Partido Acción Nacional promoverá recursos legales en contra de las propuestas de Morena, que tiene como objetivo restarle facultades, escúchelo usted muy bien, facultades al Consejo de Administración de Pemex. Y esto, la verdad, se dice que se prevé un serio conflicto con inversionistas de Estados Unidos, ya que exigen cierta independencia en la dirección de Pemex para la emisión de bonos. Imagínese usted. Bueno, eso es lo que se está pues se está viendo, ¿no? Es lo que se está manejando, que habrá pues hasta incluso represalias económicas. Pero lo cierto, amigos cibernautas, sin ir más allá del fondo de todo esto, sí es posible que se requiera una reforma, a lo mejor, o otros planteamientos en el sentido de la Dirección de Petróleos Mexicanos, hasta qué punto puede intervenir en varias cuestiones importantes dentro del Consejo de Administración. Sí debemos de reconocerlo, que Petróleos Mexicanos atraviesa una severa crisis en cuanto a la producción, y pues de esto pues sabemos que es casi nulo, no hay producción, no hay beneficios económicos, han sido muchos de los casos negocios jugosos, como dice el presidente, para Pemex y todos aquellos que han estado detrás de esta paraestatal, como en el caso que hemos visto de diversas refinerías que han sido remodeladas, que le han metido para reparaciones y al final han resultado peor las reparaciones, han quedado abandonadas, dejan de producir, en fin, de verdad es lamentable también tener que decirlo, pero hay que reconocerlo. Petróleos Mexicanos está muy mal, hay mucha corrupción, hay muchas situaciones que dejan muy mal parada a esta empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos. Y bueno, se habla de que pues se tienen que hacer muchas cosas, y como le acabo de repetir, el Partido Acción verá en contra de la propuesta de Morena. Bueno, pues hay muchas cosas que se están viendo. Los diputados del PAN también pues dicen que pueden existir posibles represalias económicas si Pemex incumple regulaciones para operar financieramente al amparo de la ley americana de Estados Unidos y se le impide honrar obligaciones en el mercado internacional. Esta semana pues se quiere sacar adelante en el Congreso la reforma a la ley de petróleos mexicanos, cuyo contenido no solo entra en contradicción con lo prometido días atrás por el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, de que se mantendría el gobierno corporativo de Pemex, sino que por el contrario significará en los hechos el fin de él mismo. Como ocurría en el pasado, Pemex dependerá directamente del presidente de la República y de su director, o sea, las facultades del Consejo de Administración, que está integrado por muchos conocedores,
Ya se había visto que habían sacado, ¿se acuerdan que antes hasta un representante sindical estaba dentro del Consejo de Administración? Bueno, pues eso creo que fue en el tiempo de Felipe Calderón, si no mal recuerdo, en el de Peña Nieto, que sacaron a un directivo, o más bien dicho, que sacaron a un funcionario del sindicato petrolero, que en este caso era el secretario general, ¿no? El que estaba dentro del Consejo de Administración. Pero ahora se pretende con todo esto pues restarles totalmente facultades al Consejo de Administración, cualquier toma de decisiones, y será el presidente de la República y el director de Petróleos Mexicanos quienes tendrán bajo su mando o bajo su jurisdicción o sus atribuciones la forma de conducir a Petróleos Mexicanos, no sin antes, como le acabo de repetir, con las severas repercusiones en materia económica y desde luego de inversiones que se tienen con los Estados Unidos, la emisión de bonos que también pues se exponen en riesgo, ¿no? Pemex, repito, dependerá directamente del presidente y del director. El Consejo de Administración se convertirá en un órgano, pues digámosle así, como deliberativo. Se le quitarán a la Comisión Nacional de Hidrocarburos atribuciones para establecer licitaciones mismas que se otorgarán en forma directa por la propia dirección. O sea, ya podrá otorgar cualquier licitación de manera directa el director de Petróleos Mexicanos. Se acabó lo de la comisión esta de nacional de hidrocarburo, que era la que establecía algunos lineamientos para las licitaciones, y ahora lo hará el director general de Petróleos Mexicanos, que en los hechos pues prácticamente se volverá a convertir en más paraestatal que nunca, o sea, totalmente del gobierno. Pues aunque seguía siendo del gobierno, pues, pero el Consejo de Administración era el contrapeso precisamente para no intervenir tanto el presidente de la República en la toma de decisiones, ¿no? El Consejo de Administración lograba atemperar esos ánimos dictatoriales de todos los presidentes de querer intervenir en la forma de operar y el rumbo de Petróleos Mexicanos. Con esto pues prácticamente el presidente retoma el control totalmente y empresa productiva del Estado pues prácticamente viene siendo más paraestatal que años atrás, como en la época de Salinas de Gortari, en la época de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de toda esa gente de atrás, ¿no? De Luis Echeverría, de toda esa gente. Es decir, pues que pues totalmente subordinada al presidente de la República. Mucha corrupción, es cierto, pero pues también habría que analizar qué tanto pudiera ser esta situación de esta reforma, de esta iniciativa a Petróleos Mexicanos, que pudiera poner prácticamente totalmente todo en manos de un presidente de la República que definitivamente ha dado muestras de dictadurzuelo, ¿no? Un dictatorillo ahí que como que parece ser que lleva esos rumbos Andrés Manuel López Obrador, de querer convertirse en un dictador que tenga el control total de todo. No hay que, con esto no quiere decir que Pemex no exista corrupción. Hay corrupción en Petróleos Mexicanos, pero habría que fortalecer los mecanismos de transparencia, la aplicación de la ley, ¿no? Cero impunidad. Yo creo que esto haría mejor el funcionamiento de esta paraestatal, pues prácticamente así va a venir a convertirse nuevamente. Yo creo que la aplicación de la ley, las sanciones administrativas, las inhabilitaciones
cárcel para este tipo de gente que cometa este tipo de delitos dentro del petróleo mexicano, que es la corrupción, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, castigar, que no exista impunidad también. Sería mejor antes que el presidente de la República asumiera todo el control total de petróleos mexicanos, porque pues al paso que vamos, pues la verdad, quién sabe hacia dónde está yendo este país, con un presidente que no le falta razón cuando dice que hay mucha corrupción, es cierto, pero lo mejor sería aplicar la ley y no el perdón o el olvido, como lo ha venido diciendo él. Por donde sea hay corrupción, es cierto, pero es mejor fortalecer los mecanismos de transparencia, amigos cibernautas, como en el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles de Andrés Manuel López Obrador. Usted lo sabe, cuando ha dicho que ahí también había mucha corrupción. Se redujo el presupuesto para las estancias infantiles de 4,000 a 2,000 millones de pesos. La encargada de las estancias infantiles, Clara Torres Armendáriz, renuncia a esta dirección o como responsable del programa de estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar. Renunció al cargo tras el recorte y los cambios al mismo, pues ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que los subsidios se entregarán de manera directa a padres y madres de los niños. Se trata de la primera renuncia, pues, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y fue confirmada por la excandidata presidencial Cecilia Soto. Primera renuncia, pues, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. No sé si es la primera o la segunda, porque Tatiana Cloutier, Tatiana Cloutier no había tomado todavía posesión del cargo donde la estaban enviando. No recuerdo en qué posición la estaban enviando, pero Tatiana Cloutier creo que la estaban enviando a asuntos religiosos o algo así, no recuerdo muy bien a Tatiana Cloutier. Y entonces Tatiana Cloutier decidió mejor irse a ocupar. Era una secretaría ahí de la creo de la Secretaría de Gobernación, donde salga Sánchez Cordero como secretaria, era la Secretaría de Participación Ciudadana. No sé si renunció o no tomó todavía posesión del cargo, creo que fue antes de eso. No le gustó y mejor se fue a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, pero por eso le digo, no estoy seguro de eso, si sea la... Bueno, pues entonces, pues viéndolo así, si no tomó posesión del cargo, pues no sería una renuncia. Entonces la primera renuncia sería la de esta señora, la de la señora Clara Torres Armendáriz, como directora general de guarderías, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social. Pues renunció por el ataque al programa de estancias infantiles. El gobierno pierde a una apasionada, dice Cecilia Soto, del desarrollo infantil. Julio Astillero, también otro comunista importante, habló de la renuncia de la exdiputada panista Clara Torres, quien de manera informal estaba al frente de programas de estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar. Renunciaba por la ofensiva del régimen de AMLO contra los niños de México. Me pienso dedicar, dice Clara Torres, a buscar esquemas para que no cierren las guarderías, que no perdamos ese capital social, y eso lo tendría que hacer fuera del gobierno, dijo la exdiputada panista. Mencionó que no tiene ningún problema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que los niños necesitan un alto contenido de activismo de empresarios, políticos, religiosos, organismos de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Ha habido muchas protestas. Muchos dicen que no se cierran las estancias. Lo que pasa es que el dinero se lo van a entregar directamente a las madres de familia para que lleven a la guardería que ellos quieran a los niños, a sus niños, ¿no? Pues es lo que se ha dicho.
Entonces ahora pues el dinero lo tienen ellas directamente y no hay una seguridad en el sentido de que ese dinero realmente se ocupe. El dinero que le dan a las madres, siempre hay una necesidad enorme que pudiera ser que se ocupe para otra cosa, y en este caso las madres de familia incluso en algunos otros casos dejen de trabajar por cuidar a los niños, y bueno, son una serie de situaciones que se han planteado en este sentido. Muchas podrían incluso dejarlos con algún familiar, pues arriesgando la seguridad del niño o de la niña, porque pues se tenía la certeza ya en dónde llevarlos, pero ahora con esto pues queda a la libre decisión de las madres de familia de si la llevan o no llevan al niño o a la niña a la guardería. Yo creo que esto también va a afectar bastante. Muchas de estas madres no irán a dejar a los niños, se saldrán de su trabajo para cuidarlas, para estar al pendiente de ellos. El caso es de que renuncia la señora Clara Torres Armendáriz, que por cierto dijo que renuncia porque pues no es peje zombie, soy amlover, dice, no peje zombie, dijo la señora Clara Torres, experta en guarderías, al comentar la suspensión de apoyos de casa de cuidado diario por parte del gobierno federal. Y bueno, ya se supo que renunció a la dirección donde pues estaba como encargada de estas estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar. Argumentó que dejar de apoyar a las guarderías y en su lugar dar el dinero directo a las madres de familias causará un caos en el tema social de proporcionar una atención integral a los niños, hijos de madres trabajadoras. Clara Torres tiene alrededor de 15 años en trabajo directo sobre el tema de las estancias infantiles, enfocada a brindar una atención integral a los hijos de las mujeres que trabajan. Fue invitada por el nuevo gobierno federal para hacerse cargo de la Dirección de Centros de Bienestar Infantil de la Secretaría de Bienestar. La Junta de Coordinación Política en el Senado de la República pidió al presidente Andrés Manuel rectificar la decisión de retirar el apoyo a las estancias infantiles, pero AMLO dijo en su rueda de prensa matutina que los recursos serán entregados directamente a las madres trabajadoras. Así que parece ser que es la primera renuncia del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Corrupción y más corrupción. Ahí nos vamos a llevar los 6 años en todo este tema de la corrupción, porque la corrupción es grande, amigos y hermanos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.